Bienvenidos estudiantes a una sesión más de videos de aprendizaje. El día de hoy hablaremos del gráfico de una función. En matemáticas, la gráfica de una función es un tipo de representación gráfica que permite conocer intuitivamente el comportamiento de dicha función. De manera un poco más formal, el gráfico de una función es el conjunto de todos los pares ordenados x, f de x de la función f. Cuando tanto el dominio como el rango de una función son conjuntos de números reales, podemos describir la función haciendo un dibujo de su gráfica en un plano cartesiano. La gráfica de una función f simplemente es la gráfica de la ecuación y igual f de x. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos observar la gráfica de los latidos del corazón y esta función es conocida como electrocardiograma y responde a una regla de correspondencia ya planteada. Muy bien, seamos un poco más formales. Hablemos ya de la definición de la gráfica de una función de variable real. Si f es una función de a en b, donde a es el dominio y b es el rango, entonces su gráfica, su representación, su comportamiento es el conjunto de puntos o pares ordenados a cruz b, tales que sus coordenadas x, y pertenecen a f, donde nosotros diríamos que sus coordenadas x son las coordenadas en el eje de las abscisas y su coordenada en el eje y es en el eje de las ordenadas. La convención a utilizar es que los elementos del conjunto A se representen sobre el eje X o el eje de las abscisas, como ya lo dijimos en la definición, y los del conjunto Y se representen sobre el eje Y o el eje de las ordenadas. Es muy importante esto. La intersección de estos dos ejes se conoce como el origen de coordenadas. Cuando nosotros hablamos del punto 0, 0, que significa que en el eje de las X su coordenada responde al número 0 y en el eje de las Y su coordenada responde al número 0, también estamos hablando del origen de coordenadas. Muy bien. Aquí tenemos una representación gráfica de una función de variable real. Pero antes de pasar a esta representación gráfica, es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente. Las únicas funciones que se pueden trazar de forma no ambigua son las de una sola variable, con un sistema de coordenadas cartesiano, donde cada abscisa representa un valor de la variable del dominio y cada ordenada representa el valor correspondiente del conjunto imagen. Es importante conocer que si bien cada función tiene una única representación gráfica, pueden existir varias funciones que tengan la misma forma con dominio y rangos diferentes. Entonces podemos observar que aquí, en este caso en particular, nosotros tenemos que el dominio es desde el punto A hasta el punto B, que el rango sería desde el punto C hasta el punto D. Ahora, aquí es muy importante. ¿Yo por qué puedo decir que el rango es desde el punto C hasta el punto D en el eje de las ordenadas, eje Y? Porque como podemos observar, nos damos cuenta que la función es continua. Cualquier punto que nosotros tomemos sobre la curva va a tener como coordenadas x, f de x, donde x va a pertenecer al dominio de la función, f de x va a pertenecer al rango de la función, y como ya lo dijimos, el dominio de esta función es desde A hasta B. Todos los x que pertenecen desde A hasta B, y el rango de esta función, en este caso van a ser todos los f de x, todos los y que pertenecen al intervalo de C hasta D. Para poder nosotros identificar de manera gráfica si una gráfica corresponde al gráfico de una función, porque recuerden, nosotros en el plano cartesiano podemos tener un sinnúmero de representaciones gráficas, un sinnúmero de comportamientos de funciones.
¿Cómo nosotros podemos saber si es realmente una función ese comportamiento gráfico? Utilizamos el criterio de la recta vertical, que dice: una curva en el plano cartesiano representa una función si cualquier recta vertical interseca la gráfica como máximo en un punto. Por ejemplo, si nosotros vemos el ejemplo A, nos damos cuenta que donde quiera que nosotros tracemos una recta vertical, la gráfica solamente se la va a tocar en un solo punto. No hay lugar donde nosotros tracemos la recta vertical y toquen más de un punto. Pero en cambio, en el ejemplo B, no se cumple que es una función, porque al trazar una recta vertical nos damos cuenta que tocamos en dos puntos, y al tocar en dos puntos ya este comportamiento no representa el comportamiento de una función, representa el comportamiento de una relación, más no el comportamiento de una función, porque para que representara el comportamiento de una función debería de, al trazar la recta vertical, su gráfica tocar en un solo punto a la recta vertical. Pero aquí podemos observar que la recta vertical se interseca con la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, si al trazar una recta vertical en cualquier gráfica solo toca en un punto, corresponde al gráfica de una función. Pero si lo trazamos en cualquier parte y toca en dos puntos, corresponde al gráfico de una relación, más no el de una función. Vamos a un ejemplo numérico. Sea f la función cuya gráfica está dada en la figura adjunta. Entonces, vamos a determinar lo siguiente. El valor de la función cuando x es igual a menos 2. Muy bien. Nos ubicamos en x en el eje de las abscisas cuando vale menos 2. Y buscamos su representación en el eje y. Cuando x vale menos 2, en y toma el valor de 2. Perfecto. Entonces, el valor de la función f cuando x es igual a menos 2 es 2. Vamos cuando x es igual a 2. Cuando la gráfica en el eje de las abscisas toma el valor de 2, en y toma el valor de menos 3. Entonces, cuando x es igual a 2, en y vale menos 3. Y por último, cuando x es igual a 6, ya tranquilamente vamos al valor de cuando en x vale 6, en el eje de las y toma el valor de 3. Entonces ahí está el par ordenado x f de x. En este caso, cuando x es igual a menos 2, el par ordenado sería menos 2,2. Cuando x es igual a 2, el par ordenado responde a 2, menos 3. Y cuando x es igual a 6, el par ordenado responde a 6,3. Vamos a la siguiente pregunta que nos plantea el gráfico. El dominio y el rango de la función. Desde el video anterior nosotros sabemos que para que un gráfico de una relación responda a una función, los valores de x del dominio deben de estar todos asociados a un valor en f de x. En este caso, el dominio sería desde menos 2. Vemos que la función sigue de manera continua hasta 7. El dominio de esta función es de menos 2 incluido, porque podemos observar que la gráfica no sufre ningún salto, hasta 7. Y el rango de la función son todos aquellos valores que participan de la gráfica de la función. Y el rango de esta función va desde menos 3 hasta 3. El rango de esta función es el intervalo en el eje de las ordenadas, en el eje y, que va desde menos 3 hasta 3. Y las intersecciones con los ejes coordenados, muy bien, hablemos primero de la intersección con el eje de las x. Las intersecciones con el eje de las x son en x igual menos 1. Este par ordenado es menos 1,0. En x igual 1, este par ordenado corresponde a 1,0. En x igual 5, este par ordenado responde a 5,0. Todas las intersecciones con el eje de las x son los puntos donde el eje y toma el valor de 0. Todas las intersecciones con el eje de las x son los puntos donde el eje y toma el valor de 0, donde la ordenada toma el valor de 0. Y las intersecciones con el eje y
Análogamente, serían donde el eje de las X, donde los valores en el eje de las X, en el eje de las abscisas, toman el valor de 0. Por ejemplo, cuando X vale 0, en Y vale 1. Esa es una intersección con el eje de las Y, el punto 0,1. Muy bien, en función de este gráfico, hemos podido contestar cada una de las preguntas. El dominio, el rango, el valor de la función y sus intersecciones con los ejes coordenados. En este caso, sus intersecciones con el eje X y con el eje Y. Muy bien, aquí ya tenemos la solución de estas preguntas de una manera mucho más detallada. Como menos 2 y 2 está en la gráfica de f, la ordenada 2 es el valor de f cuando la abscisa toma el valor de menos 2. Como 2, menos 3 está en la gráfica de f, la ordenada menos 3 es el valor de f cuando la abscisa toma el valor de 2. Como 6,3 está en la gráfica de f, la ordenada 13 es el valor de f cuando la abscisa toma el valor de 6. Es muy importante en matemáticas ser preciso a la hora de dar los resultados. El dominio de f es el intervalo cerrado desde menos 2 hasta 7. El rango de la función es el intervalo cerrado desde menos 3 hasta 3, como ya lo vimos de manera intuitiva en el gráfico en la diapositiva anterior. Las intersecciones con el eje X están dadas por los puntos menos 1,0, 1,0 y 5,0. Por otra parte, la intersección con el eje Y está dada por el punto 0,1. Es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta cada una de las preguntas que hacemos aquí para poder contestar las siguientes preguntas a partir del gráfico. Muy bien, nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.